buenos días, ya hemos vuelto de vacaciones y vamos a reanudar. Nos quedan para finalizar el tema de campo magnético dos problemas y voy a hacer también un problema de la EBAU de junio del año pasado que estaba relacionado con lo que hemos visto en este tema. Bien, nos quedamos en el problema número 19, que como vemos dice lo siguiente. En la cámara de ionización de un espectrómetro de masas, ya estuvimos hablando de él, se obtienen protones, que son iones que tienen de número másico 1 y tienen carga positiva. Su carga se corresponde con la carga del electrón, 1,602 por 10 elevado a menos 19. Y la masa, pues es 1,67 por 10 elevado a menos 27. Dice, estos iones se aceleran hasta adquirir una velocidad de 3,7 por 10 elevado a 5 metros por segundo, total nada, y penetran en una región con un campo magnético uniforme de 10 elevado a 3 Gauss. Hasta ahora hemos utilizado Tesla, pero ahora vamos a emplear también el Gauss. Perpendicular a la velocidad, lo típico. Determina el radio de la órbita que describen los iones en el interior del campo magnético. Básicamente lo que veníamos diciendo esto. Tenemos una carga que viene acelerada, va con una trayectoria recta y en el momento en que penetra en un campo magnético se curva, y si es un campo magnético perpendicular como nos están hablando en este caso. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver cómo se aborda el problema. Muy bien, primero hay que pasar los Gauss a Teslas. Sabemos que un Tesla equivale, a ver si ahora, venga, ¿qué me dices? Espérate. Pero oiga, espérate, me salgo y me vuelvo a meter. A ver. Muy bien, a ver si ahora ya tenemos suerte, las cosas del directo, de verdad. Vale, sabemos que un Tesla son 10.000 Gauss o 10 elevado a 4 Gauss. Entonces hacemos el factor de conversión y obtenemos un campo magnético de 0,1 Tesla, que viene a ser lo normal. El Tesla es una unidad que queda un poquito grande. Bien, la masa del protón la tenemos aquí, la carga del protón y la velocidad que ha adquirido. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Como todo es perpendicular, pues simplemente aplicar la igualdad de la fuerza magnética con la fuerza centrípeta, que lo tenemos aquí. Como siempre se nos va a la velocidad y lo que nos están pidiendo es el radio de la trayectoria que está describiendo. Una trayectoria circular, por supuesto. Pues despejamos radio, damos los valores y obtenemos que da un valor de 3,4 por 10 elevado a menos 2 metros, que eso traducido en centímetros serían 3,4 centímetros. Como vemos, este ejercicio parecía muy complicado, pero simplemente la clave estaba en efectuar esta igualdad y tener en cuenta de que si estamos habituados al Tesla, que es la unidad de campo magnético en el sistema internacional, aquí nos han metido el Gauss, que es lo que más se utiliza en el mundo científico y en el mundo de la industria. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con el siguiente, el último, también de un año. Los contenedores D1 y D2, estamos hablando de un ciclotrón. Recordad que el ciclotrón tenía dos contenedores que tenían un radio, lo dibujo muy pequeño. Se metía una carga, iba creciendo hasta que salía al final. De un ciclotrón que se utiliza para acelerar protones, nos dan ahí los atributos, masa y la carga y la masa, tienen 80 centímetros de radio. Uy, los centímetros, habrá que pasarlo a metros. Si la inducción magnética, otra manera de llamar al campo magnético, en el interior del ciclotrón es 7000 Gauss, determina la frecuencia de resonancia del ciclotrón. ¡Qué miedo! Pero ya veréis que es muy sencillo. La velocidad máxima de los protones acelerados por el ciclotrón y cómo cambiaría la frecuencia de resonancia si se aceleran partículas alfa. Es decir, este es el típico problema que te aterroriza nada más leerlo. Pero ahora veremos que es muy fácil de abordar. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a verlo. Bien, primero, como nuestras buenas costumbres, pasamos el radio en centímetros a metros. Y el campo, la inducción magnética, que nos la expresan en Gauss, la pasamos a Tesla. Sabemos que un Tesla es 10 elevado a 4 Gauss. Esto no hay que olvidarlo. No estamos muy habituados por toda la colección de problemas que llevamos atrás, pero puede que nos surja. Y nos da, en este caso, 0,7 teslas. La masa del protón y sus cargas, aquí las tenemos. Bien, tenemos que hallar la frecuencia de resonancia.
que dicho en román paladino sea en palabras simples, determinar la frecuencia que ya conocemos desde que nos conocemos nosotros. Bien, nosotros sabemos que la velocidad lineal se trata, por supuesto, de una trayectoria circular, medio círculo, pero no deja de ser una trayectoria circular que tiene un radio. Entonces sabemos que la velocidad lineal va a ser igual al perímetro del círculo partido por el periodo, porque realmente el periodo, perdón, es el tiempo que se tarda en describir un perímetro. ¿De acuerdo? En este caso le he llamado R mayúscula, pero es R minúscula. Bueno, eso es indiferente. Entonces sería el perímetro 2πr partido por el tiempo que se tarda en describir ese perímetro, que es el periodo. Pero como sabemos que el periodo y la frecuencia están relacionados de esta manera, la inversa del periodo es la frecuencia, pues puedo dejar la fórmula de esta forma, ¿vale? Bien, esto de entrada. A ver, estamos en el caso de siempre. La fuerza magnética va a ser igual a la fuerza centrípeta. El campo va a ser perpendicular a la velocidad y entonces el seno de 90 va a ser 1. Ya lo pongo aquí directamente. Muy bien. Pues igualo la carga. En estos son protones que llevan una velocidad y están metidos en un campo con la fuerza centrípeta. Y averiguo cuánto vale la velocidad, que es lo que necesito para relacionarlo con la frecuencia. Bien. Pues yo sé que la velocidad queda de esta manera. Ahora me voy a la fórmula que he aplicado aquí y despejo la frecuencia. El radio se me va con el radio. Y entonces, despejando la frecuencia, obtenemos esto. Ya damos los valores y al final obtenemos una frecuencia de 1,1 por 10 elevado a 7 hercios. Es decir, una frecuencia bastante alta. ¿Vale? Vamos a ver qué nos piden en el siguiente apartado. La velocidad máxima de los protones acelerados por el ciclotrón. Nosotros sabemos que un ciclotrón, lo voy a dibujar un poquito más grande, consiste en esto, una armadura hueca. Por aquí penetra la carga que lleva una velocidad y va aumentando. Vuelve a salir y va aumentando. Y vuelve a salir y va aumentando hasta que al final sale. ¿Cuándo va a salir? Pues cuando sea el radio, más el radio del ciclotrón, el radio de la armadura, esa llevará aquí ya la velocidad máxima, ¿de acuerdo? Pues entonces simplemente nos volvemos otra vez a la fórmula de fuerza magnética y fuerza centrípeta, se igualan y sacamos aquí la fórmula que ya conocemos, que es la de la velocidad máxima. Velocidad máxima, ¿por qué? Porque se refiere al radio de la armadura, es decir, si estuviera, por ejemplo, aquí la partícula y describiera este pequeño radio, pues sería otro radio. Pero aquí estamos hablando del radio de la armadura, de la D. Volver a repasar cuando estuvimos viendo la clase del ciclotrón, para recordar estos conceptos que han pasado, que los vimos antes de Semana Santa. ¿Vale? De aquí disponemos todo. Damos los valores, el radio de la armadura es 0,8 metros, al principio eran centímetros, pero lo hemos pasado, era en centímetros, y lo hemos pasado a metros, y ya obtenemos que una velocidad máxima de 5,4 por 10 elevado a 7 metros por segundo, metro segundo a la menos 1. Es una velocidad bastante grande. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a por el último apartado. ¿Cómo cambiaría la frecuencia de resonancia, la F, si se aceleraran partículas alfa? Las partículas alfa son iones de helio, es decir, su número másico es 4 y tienen de carga 2 más. Y nos dicen aquí que la carga de la partícula alfa es 2 veces la carga del protón y su masa de la partícula de alfa es 4 veces la masa del protón. Tendríamos que poner aquí. Aquí he observado una errata, ¿vale? Bueno, en fin. Pues con estos datos nos vamos a la frecuencia. La frecuencia podemos aprovechar lo que hemos hecho aquí, que estaba aplicado para el protón, le podríamos llamar la frecuencia del protón, y se la aplicamos aquí la misma fórmula para la frecuencia de la partícula alfa. Tenemos que tener en cuenta la carga de la partícula alfa y la masa de la partícula alfa. Aquí, como sabemos que la carga de la partícula alfa es 2 veces la carga del protón, pues sustituimos. Es decir, hacemos esta sustitución e igualmente esta de aquí. 4 veces la masa del protón. Vaya, lo he descolocado un poquito, ¿de acuerdo? Bien, y entonces esto sería 2/4, que se quedaría 1/2. Y esto ya lo conocemos. Esto es la frecuencia del primer apartado, la que hemos determinado en el primer apartado. Pues entonces
2 y 4 se me queda un medio, y entonces la frecuencia del primer apartado era 1,1 por 10 elevado a 7 hercios. Pues aplicando esto obtenemos que la frecuencia de cuando la partícula, en este caso la partícula alfa, sería la mitad de la frecuencia del protón. ¿De acuerdo? Bien. Pues con esto hemos terminado los problemas que teníamos planteados para este tema. Como complemento vamos a hacer un problema de la EBAU del año pasado. El año pasado, en la propuesta B, como podemos observar, cayó uno relacionado con esto. Pues bien, lo vamos a hacer. Nos dice, un haz de partículas cargadas, estoy leyendo, describe una trayectoria circular de 2 centímetros de radio, que esto hay que pasarlo a metros, alrededor de las líneas de un intenso campo magnético de 4 teslas. Es decir, el tesla es una unidad de campo magnético muy grande, por eso ahí utiliza el epíteto intenso. Completando una órbita, se supone circular, cada 1,64 por 10 elevado a menos 8 segundos. Eso es una manera de darnos el período. El sentido del giro es horario, visto desde arriba. Es decir, vemos que está girando en el sentido favorable a las agujas del reloj. Muy bien. Explicar razonadamente si el signo de la carga de las partículas es positivo o negativo. Bueno, aquí os lo he puesto. Este es el apartado A. La fuerza magnética es una fuerza central. Apunta siempre al centro, como podemos observar aquí. Es decir, que independientemente de que la carga sea positiva o sea negativa, la fuerza magnética siempre tiene que ir apuntando al centro. Muy bien. Y de acuerdo con la regla de la mano derecha, la velocidad va en sentido opuesto al asignado por dicha regla. Es decir, si siguiéramos la regla de la mano derecha y fuera la carga positiva, pues el sentido sería el horario, es decir, el antihorario. Este va en sentido horario, que no me equivoque con eso, ¿de acuerdo? Lo que he señalado en rojo es la velocidad que lleva realmente la partícula. Sabemos por la regla de la mano derecha, y que es todo perpendicular, que la fuerza magnética y la velocidad son perpendiculares. Bueno, pues por tanto, la carga de las partículas es negativa. Si fuera positiva, puntualizo, iría en sentido antihorario. Es decir, que si fuese una carga positiva, tendría que seguir este sentido, de acuerdo con la regla de la mano derecha. Pero aquí no lo especifican y entonces de ahí deducimos que la carga es negativa. Bien. Y ahora nos preguntan, ¿cuál es la velocidad y cuál es la aceleración centrípeta de las partículas del haz debido al campo magnético? Vale, es como si dijésemos un apartado que lleva 2 subdivisiones. Muy bien. Sabemos, por la fórmula de Lorentz, esto. Sabemos que el módulo tendría esta forma. Como alfa, según vemos en el dibujo, es 90 grados, casi lo que siempre nos van a poner, entonces la fórmula, el módulo se queda así. ¿De acuerdo? Hacemos los cambios. El radio, lo llaman aquí R mayúscula, pues lo ponemos R mayúscula. Lo pasamos a metros, 0,02 metros. El campo viene expresado en teslas, nos han dicho que es muy intenso, y el periodo es 1,64 por 10 elevado a menos 8 segundos. Datos que nos dan el ejercicio. Muy bien. ¿Qué sabemos nosotros? Nosotros ya sabemos del año pasado que la velocidad angular es igual a 2pi dividido entre el tiempo. Por tanto, la relación que existe entre la velocidad lineal y la velocidad angular es esta. Antes hemos visto esto. O sea que estamos moviéndonos por los mismos vericuetos, como podemos observar, ¿vale? La velocidad, vamos a ver, de la velocidad lo conocemos todo. Es decir, sabemos cuál es el periodo y sabemos cuál es el radio de la trayectoria. Pues sustituimos los valores y nos sale una velocidad de 7,66 por 10 elevado a 6 metros por segundo, una velocidad bastante alta. ¿De acuerdo? Este sería lo primero que nos piden en el apartado B. En el apartado B nos piden determinar la velocidad y ahora nos piden que determinemos la aceleración centrípeta. Ese sería como el segundo subapartado. Bien, la aceleración centrípeta, por definición, sabemos que es la velocidad lineal al cuadrado partido por el radio. Todo esto lo conocemos, damos los valores y nos sale una aceleración centrípeta de 2,93 por 10 elevado a 5 metros segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Con esto ya hemos terminado el segundo apartado. Como veis es muy sencillo. Puede parecer difícil una persona que no lo lleve bien estudiado, pero lo hemos trabajado suficientemente a lo largo del tema
Y esto nos tiene que parecer sencillo. Otra cosa es que los nervios no nos jueguen una mala pasada. Muy bien, se sabe que la masa de las partículas que forman el haz es esta. ¿Cuál es la carga? Pues esto es volver otra vez a la igualdad de fuerza magnética con fuerza centrípeta. Sabemos que todo es perpendicular y entonces de aquí despejamos la carga. La velocidad la hemos calculado en el apartado B, en la primera división, y entonces lo demás lo conocemos. Muy bien, despejamos la carga y ya de aquí conocemos todo. Damos los valores y nos sale 1,59 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Podemos hacer la siguiente puntualización. Esto es un valor absoluto, efectivamente. Ya sabemos que se trata de una carga negativa según el apartado A, es decir, gráficamente hemos visto que si seguía el sentido horario del movimiento, de acuerdo con la regla de la mano derecha, tenía que ser una carga negativa. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto damos por finalizado el problema de la EBAU, los problemas del tema y por consiguiente el tema del campo magnético. Ya nos queda solamente un tema, es más cortito, que se llama inducción electromagnética. ¿De acuerdo? Venga, pues nos vemos.